Hola, bienvenido a nuestro canal de historias sabias. Disfruta mirando. Susana siempre pensó que tenía una familia perfecta. Se casó con su antiguo compañero de clase, Pedro, 3 años después de graduarse de la universidad. Se encontraron por casualidad en el patio donde vivían sus padres. Comenzaron a bailar y se enamoraron. En la escuela no se había prestado atención el uno al otro, pero tenían mucho en común, intereses similares, puntos de vista de la vida e incluso gustos culinarios. La fase de luna de miel duró alrededor de 3 meses, después de lo cual ambos tomaron la decisión mutua de casarse. Ambos ya tenían carreras exitosas y ahorros para ese momento. Los recién casados tomaron una hipoteca para un espacioso apartamento en un barrio prestigioso, compartiendo el pago inicial a medias. Los pagos mensuales eran altos, pero manejables para una familia joven. Pedro trabajaba en una próspera compañía de TI y Susana era abogada. Ganaban lo suficiente para pagar la hipoteca y tener una vida sin preocupaciones. Luego, los niños llegaron a la familia. Primero un hijo, luego una hija 2 años después. La larga licencia por maternidad agotó a Susana, y el dinero era escaso durante este periodo. Por lo tanto, cuando los niños finalmente pudieron ir al jardín de infancia y su madre pudo volver al trabajo, todos suspiraron de alivio. Desde afuera, parecían una familia ejemplar. Su vida hogareña estaba organizada y bien pensada en cada detalle. Pedro trabajaba desde casa, por lo que cuidaba más a los niños. Los recogía de la escuela, los ayudaba con la tarea y los llevaba a actividades extracurriculares. Mientras tanto, Susana pasaba todo el día en la oficina. Cuando llegaba a casa, preparaba la cena y todos se reunían alrededor de la mesa en la sala de estar, una tradición que habían establecido. También tenían viajes anuales a la playa y actividades familiares los fines de semana, desde ir al cine hasta hacer picnics en la naturaleza o pasear por los centros comerciales. A Susana le gustaba esta vida pacífica. Los niños crecían y tenían éxito. Su esposo la apoyaba en todo lo que hacía. Su familia le parecía un equipo bien coordinado. Pero la llamada de su amiga Viola hoy la hizo dudar de eso. Viola, la ex colega de Susana, seguía trabajando en la administración municipal. Las ventanas de su oficina daban al patio de la escuela, donde 2 veces a la semana el hijo de Susana tenía entrenamiento de boxeo. Pedro lo llevaba allí, y hoy la mujer tuvo una conversación extraña con su amiga. Viola la llamó al mediodía con una extraña pregunta. ¿Ustedes cambiaron a sus hijos a la escuela nueva? No, dijo Susana sorprendida. Ellos todavía están en el colegio. ¿Por qué lo preguntas? Bueno, es que veo el carro de Pedro frente a la escuela todos los días a la misma hora. Ahora mismo acaba de llegar, por eso pensé eso. Él lleva a Jorge a su entrenamiento de boxeo, respondió Susana. Ah, ya, entiendo, murmuró Viola y cambió de tema. Después de la conversación con su amiga, Susana pensó profundamente. Lo que había descubierto era extraño, demasiado extraño, y no encontraba ninguna explicación lógica. ¿Por qué Pedro iba todos los días a la escuela? Y en el mediodía, cuando los entrenamientos de su hijo eran solo 2 veces a la semana y en otro horario. La oficina de Pedro estaba en el otro extremo de la ciudad. ¿Quizás Viola estaba equivocada? Aunque Susana descartó inmediatamente esta posibilidad al conocer bien a su amiga meticulosa. Por la noche, la mujer preguntó con especial atención a su esposo sobre los detalles del día. Según él, todo fue como de costumbre. Trabajó en casa hasta el mediodía, luego recogió a los niños de la escuela, los alimentó y los ayudó con sus tareas. Fue a la oficina, regresó, llevó a su hija Carolina a su clase de danza. Ese día, Jorge no tenía entrenamiento. Según su relato, el automóvil de su esposo no podía haber estado en la zona de esta escuela al mediodía, pero Viola lo había visto. Era sospechoso. Susana decidió investigar por sí misma en lugar de hacer preguntas directas a su esposo.
Al día siguiente, se tomó unas horas libres del trabajo y se dirigió a la escuela. Cerca había una cafetería con paredes transparentes, parecía un acuario. Susana eligió una mesa en la parte trasera de la sala desde donde se podía ver el patio de la escuela, pero no podía ser vista desde la calle. Era un lugar perfecto para observar. Durante el almuerzo, el automóvil de su esposo se estacionó en el estacionamiento. Susana se tensó. ¿Qué sucedería a continuación? Pedro estaba claramente esperando a alguien o algo. Un grupo de estudiantes salió al porche. Parecía que acababan de terminar sus clases. Los niños pequeños con grandes mochilas, los de la escuela media, los de la escuela secundaria, todos mezclados. Una multitud ruidosa llena de energía. Y luego Susana la vio. Una delgada y alta joven se dirigió directamente al automóvil de su esposo. Parecía tener unos 20 años, probablemente una joven profesora. La joven ninfa, vestida con un abrigo ajustado y elegantes botas de tacón alto, abrió la puerta del automóvil y se sentó en el asiento del pasajero. Pedro se acercó a ella y la besó. Susana no podía creer lo que veía. Parecía que su esposo y esa joven dama llevaban mucho tiempo juntos. ¿Cómo no se había dado cuenta de nada? ¿Y Pedro? ¿Era un actor genial? Su comportamiento seguía siendo completamente normal. Si no fuera por la llamada de Viola, Susana no habría tenido ni la menor sospecha de su infidelidad. Así que su esposo tiene a otra mujer, y es una chica muy joven. Curiosamente, en ese momento, Susana no sintió dolor ni miedo por perder a su esposo. En cambio, se sintió desagradable e incluso repugnante. Le subió la náusea a la garganta. También le preocupaba qué hacer con los niños. Ellos aman a su padre. Él pasa mucho tiempo con ellos. ¿Cómo van a reaccionar su hijo y su hija ante la idea de que sus padres se divorcien? Sin embargo, la idea de intentar salvar la relación no cruzó por la mente de Susana. La escena que acababa de presenciar hizo que Pedro pareciera completamente insignificante e indigno de perdón a sus ojos. La mujer se armó de valor, ordenó café y un pedazo de su pizza favorita. Durante el almuerzo, reflexionó sobre cómo actuar en el futuro. No era una opción armar un escándalo en ese mismo momento. Tenía que prepararse adecuadamente para irse. Tenía hijos y estaba obligada a asegurarse de que ella y ellos tuvieran una base económica. En su cabeza surgieron muchas historias en las que los esposos despojaban a sus familias de todo su patrimonio por nuevas mujeres. No, Susana no permitiría que esto sucediera. Se aseguraría de que sus hijos no necesitaran nada. Ya iban a pasar por suficiente estrés. Y si Pedro quería construir una nueva relación con su joven amante, tendría que empezar desde cero. Para hacer tortillas hay que romper huevos. Desde ese día, Susana empezó a ver su relación con su esposo de manera diferente. La romanticidad y la atracción mutua entre ellos habían desaparecido desde hace tiempo. Antes, ella pensaba que era normal para las personas que habían vivido juntas por tantos años, que su conexión simplemente había pasado a otro nivel. Pero resultó que Pedro simplemente había encontrado a otra mujer. Bien por él, ha encontrado un buen partido. A la luz de los eventos que se habían desencadenado, las relaciones vecinales con su esposo eran una fuente de alivio para Susana. Era más fácil fingir que todo iba bien y prepararse para irse. Las frecuentes ausencias de su esposo también se veían diferentes ahora. A veces lo llamaban para irse de viaje en el momento equivocado o tenía que ir a la oficina los fines de semana de manera urgente. A veces Pedro tomaba el auto por la noche y se iba a distraerse. Decía que era difícil pasar todo el día encerrado en 4 paredes, trabajar y cuidar a los niños. «Necesito un soplo de aire fresco», explicaba el hombre. «Es como recargar las baterías, pasear con música por la ciudad en la noche y ya tengo energía de nuevo». Susana entendía a su esposo y le daba el derecho a estar solo y descansar por un tiempo. Durante la maternidad, ella misma quería salir de casa y estar con los niños todo el tiempo.
Ella consideraba las salidas nocturnas de su esposo como la solución perfecta, ya que Pedro realmente hace mucho por su familia. Pero ahora, cuando su esposo se estaba preparando para otra salida, Susana entendía que probablemente estaba encontrándose con su amante. Susana descubrió la identidad de la chica cuando se enteró de la infidelidad de Pedro. Obtener información en la era de las redes sociales resultó ser fácil. Ella simplemente ingresó al sitio web de la escuela y miró las fotos de los eventos locales. En una de las fotos vio a la hermosa chica con una figura esbelta y brillantes cabellos castaños. La chica fue etiquetada en la foto como Aurora. Susana siguió el enlace y llegó a su página. Resultó que tenía 18 años. A ella le gustaba hacer joyas de arcilla polimérica y ama a los gatos. Además, escucha música pop y va al gimnasio. Ahí está el secreto de su impresionante figura. Por supuesto, Aurora no reveló la información sobre su relación con un hombre casado en su perfil, pero había algunas fotos que indicaban que la chica tenía un admirador. En una foto, la chica posa con un enorme ramo de rosas y debajo de la foto dice: «Mi amor me sorprendió». En otra foto, Aurora está sentada con un oso de peluche del tamaño de un armario. «También quiero abrazarte así», leyó Susana debajo, pero no había ninguna foto del misterioso caballero. Por supuesto, es poco probable que los padres aprueben la relación de una joven con un hombre casado. Además, Pedro no necesitaba tal publicidad. Entonces Aurora se mantuvo en secreto. ¿Qué podía atraer a una persona tan joven a su esposo mayor? Él no era lo suficientemente rico como para atraer a las chicas. Aunque quizás su automóvil extranjero y su trabajo en una empresa prestigiosa hicieron de Pedro un príncipe a los ojos de la joven que acababa de terminar la escuela. A diferencia de sus compañeros de edad, un hombre adulto podía permitirse comprar regalos caros, viajes juntos, visitas a restaurantes de élite. Probablemente toda esta confusión ha girado la cabeza de la joven, o tal vez es amor de verdad. La chica es muy joven e inexperta. Susana sabía por experiencia que a esa edad los hombres que habían pasado de los 30 años parecían más atractivos que los chicos estúpidos y llenos de granos. ¿Cómo se habrán conocido? ¿Cuándo y en qué circunstancias? ¿Por qué Pedro no impidió el hecho de que la chica fuera tan joven? Sí, tenía 18 años y era mayor de edad, incluso parecía mayor, pero aún así la diferencia de edad era significativa. Susana parecía estar manejando bien la situación. Al menos estaba abordando el asunto con la cabeza fría. Hábilmente se mantuvo en secreto y al mismo tiempo comenzó a ahorrar dinero en una cuenta a nombre de su hermana. El salario de su esposo se destinaba a la casa, comida, ropa, facturas de servicios públicos y actividades para los niños. Sin embargo, los ingresos de Susana se acumulaban y multiplicaban, siendo su colchón de seguridad. Todo por los niños. Con previsión, la mujer abrió la cuenta a nombre de su hermana para que estos ahorros no se convirtieran en propiedad conjunta, que, como se sabe, se divide por igual en caso de divorcio. Sin embargo, la mujer estaba muy angustiada. Conscientemente se esforzaba por convencerse de que el feo acto de su esposo no la había herido realmente. Pero los sentimientos de la traición de Pedro seguían dando vuelta en su cabeza. A veces incluso le impedían dormir. Y sin embargo, todavía tenía que hacer como si nada estuviera sucediendo. Y creer en las excusas de su esposo y sus llamadas de oficina los fines de semana. Esa farsa resultó ser la más difícil de toda la situación. La mujer tuvo que constantemente superarse, responder a su esposo con un tono equilibrado, sonreírle, incluso cuidar de él a veces. Sí, Susana sabía por qué estaba haciendo todo esto. Tenía un objetivo claro: prepararse para la ruptura de su relación, pero aún así no era un robot. Al final, Susana tuvo una crisis hipertensiva y fue hospitalizada. En la unidad de terapia, tuvo mucho tiempo para recuperarse y descansar, lejos de su esposo.
ante quien tenía que actuar como si no supiera nada. La mujer se alivió rápidamente. Se dio cuenta de que tenía que actuar lo más rápido posible, que no podía prolongar la situación. Su cuerpo estaba en contra de esta situación. Esta fue precisamente la opinión del jefe del departamento, el joven y muy talentoso doctor Arturo Rodríguez. Él prestaba mucha atención a las causas psicosomáticas de muchas enfermedades, y el caso de Susana era uno de ellos. Los resultados de los análisis y exámenes indicaban que la mujer estaba prácticamente sana, pero su presión arterial seguía siendo alta. «¿Quizás estás pasando por una situación estresante en tu vida?», preguntó Arturo Rodríguez, mirando fijamente a la paciente mientras hacía la ronda. Al lado de él, Susana siempre se calmaba. La voz del médico sonaba hipnotizante. Sus ojos miraban con confianza. Después de hablar con este hombre, Susana sentía una oleada de fuerza y energía. Y ahora él le preguntaba sobre la situación en su familia. Por alguna razón, parecía que su interés no se limitaba al tema profesional. La mirada del médico se lo sugería. «Sí, últimamente las cosas no han estado bien con mi esposo y otros cercanos», respondió Susana con una sonrisa al simpático médico, y de repente confesó: «Él tiene una amante». La revelación de la paciente dejó momentáneamente aturdido a Arturo, pero rápidamente recuperó la compostura y sonrió. «¿Eso es todo? ¿Vale la pena preocuparse tanto por la tontería de un marido infiel? ¿Qué idiota debe ser para traicionar a una esposa tan hermosa?». El cumplido se sintió cálido en el corazón de Susana. Siempre había sido atractiva y lo sabía, pero últimamente había olvidado su propia belleza. No había tiempo, la familia, el trabajo, las tareas diarias y ahora también esta situación. El médico le recordó lo agradable que es cuando un hombre te considera hermosa de verdad y te mira así. En los ojos de Arturo Rodríguez se leía claramente la admiración. Su cumplido no era rutinario. Durante el resto de la semana que Susana pasó en el hospital, Arturo se comportó de manera normal, educado, reservado, un poco distante, como es apropiado para un médico con sus pacientes. Pero Susana ya sabía que había captado el interés de este hombre. A menudo lo pillaba mirándola y sentía claramente la simpatía. ¡Qué agradable era eso! Era como un bálsamo para su autoestima en picada. Además, Arturo era muy atractivo en sí mismo, alto, de hombros anchos, con rasgos faciales firmes y una voluntad fuerte, y también era médico, salvando vidas. Noble, inteligente, comedido. Cuando Susana entró en su consulta a por la receta, el médico finalmente se decidió. «Confesaré honestamente que me has gustado mucho. Es una lástima que tenga que darte de alta, pero no se puede mantener a los pacientes aquí más tiempo sin una razón seria, lamentablemente». Susana sonrió. La persona valiente y segura de sí misma parecía ahora tímida y emocionada. «Sé que estás casada. La situación con tu cónyuge no es fácil en este momento, pero ustedes todavía son una familia y tienen hijos. No quiero ser quien finalmente te empuje hacia una separación. Por eso, no lo harás», le sonrió Susana. Ella estaba esperando un gesto recíproco de Arturo. También le dio pena tener que irse y darse cuenta de que nunca se volverían a ver. «No serás la razón de nuestra separación. Ya he tomado una decisión. Definitivamente no me quedaré con mi marido. Resolveré algunos asuntos importantes y presentaré una solicitud de divorcio». «Es bueno escuchar eso», admitió Arturo. «Sin embargo, piénsalo de nuevo. Tengo tu número de teléfono. Toma el mío. Cuando estés lista, cuando hayas tomado una decisión definitiva, llámame. En cualquier momento. Estaré esperando ansiosamente». Susana tomó la hoja de papel doblada de sus manos. Por supuesto, llamaría, pero un poco más tarde. Actualmente tiene mucho que hacer. Arturo, entregando una nota a la mujer, sostuvo su mano en la suya durante mucho tiempo. Luego, la besó de manera muy galante y sonrió radiante. En casa,
Susana recibió una avalancha de información. Los niños la extrañaban mucho, se agarraron a ella por ambos lados y le informaron simultáneamente sobre la situación. «Mamá, gané el tercer lugar en un torneo de boxeo», gritó con alegría el hijo en su oído. «Mamá, me peleé con Camila por Esther». No se quedaba atrás su hermana, ocupando su otro oído. «Mamá, papá nos alimentaba con huevos fritos en la mañana, no como tú con avena. Yo quiero avena». «Mamá, ¿iremos al zoológico ahora? Mamá, ¿te curaron bien? Mamá, 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 mamá». Después de la tranquilidad y el ritmo constante del hospital, la cabeza de Susana giró rápidamente, pero estaba feliz de volver a ver a sus hijos. Sí, y realmente extrañaba su acogedor apartamento, especialmente su baño y su cama ancha y suave. «Bueno, dejen a mamá descansar un poco», ordenó Pedro, sentándose a su lado. «Todo estuvo bien, lo hicimos. Solo estoy cansado, por supuesto. Por la noche finalmente daré una vuelta por la ciudad, me relajaré. Quizás vaya a un bar con Goyo. ¿No te importa? Si te sientes mal me quedaré en casa». No, ve, por supuesto, te lo mereces». Susana entendía que mientras estaba en el hospital, probablemente Pedro no tuvo tiempo para su amante. Seguramente la chica estaba haciendo berrinches, teniendo ataques de histeria y preocupándose. Quizás incluso decía que rompería su relación. Y ahora, ante la primera oportunidad, Pedro estaba corriendo a Aurora para reparar su error. Pobrecita. Susana se dio un baño, arregló un poco la casa y preparó la cena. Pedro, como siempre, la ayudó con las tareas del hogar, pero exactamente a las 8 de la noche prácticamente salió corriendo de la casa. Se apresuró tanto que ni siquiera se puso una chaqueta, aunque en las noches solía ser muy fresco. ¡Qué patético!, se burló Susana para sí misma, viendo cómo su esposo se apresuraba a subir al auto y pisar el acelerador. En ese momento, desde lo profundo del armario de la ropa blanca, sonó un sonido amortiguado. Parecía una señal de un teléfono móvil, pero nadie en su familia tenía esa melodía de llamada. Susana abrió la puerta del armario. El sonido venía de abajo. Allí, debajo de las toallas y las sábanas, la mujer encontró un teléfono desconocido, y ahora estaba sonando insistente. Susana miró desconcertada al móvil. Se dio cuenta de que pertenecía a Pedro. Probablemente era el medio de comunicación con su amante, una forma de ocultar todo de ella. Hoy, su esposo estaba tan apurado que olvidó su teléfono, y Aurora aparentemente ya estaba impaciente y llamando con más reclamos o solicitudes. El teléfono se silenció y Susana ingresó al chat. Sí, leer los mensajes de otra persona no era bueno, pero no era peor que traicionar a su esposa y tener una relación con una joven. Al parecer, Pedro estaba fuertemente enganchado a la joven dama. Al menos soportaba todos sus caprichos y antojos, y ella tenía muchos. En particular, Aurora lo molestó mucho durante la estadía de Susana en el hospital. Pedro tenía que estar todo el tiempo con los niños. La amante se sintió privada de atención y no le gustó nada. Susana no se equivocó en sus suposiciones. Aurora afirmó que la vieja mujer simuló un ataque para descansar de los niños y Pedro es un tonto si se cree eso, y no era un hombre en absoluto. Incluso sugirió que los niños fueran enviados a un internado por un tiempo. Verás, cuando tu anciana se entere de esto, inmediatamente resultará que está sana como un toro. Un mensaje indignante. Susana sintió que estaba enojada. Aurora intentó decirle a su esposo qué hacer con sus hijos. Cualquier hombre normal habría explotado ante la sugerencia de enviar a su hijo e hija a un internado. Pero Pedro intentó de manera muy tactful hacerle entender a la chica que no podía hacer eso, y parecía que ni siquiera notaba sus insultos como cobarde, no eres un hombre, títere. Obviamente Aurora no estaba muy lejos de la verdad. La nueva amante de su esposo no llamó a Susana vieja mujer ni abuela, y Pedro nunca intentó regañar a la descarada chica. ¿Qué es lo que ella es capaz de hacer que literalmente ata a los hombres con cuerdas?
¿O todo es gracias a su frescura y juventud? Antes, Susana incluso se compadecía de Aurora. La joven se había enredado con un hombre mayor, tal vez se había enamorado de él. No entendía que Pedro simplemente estaba aprovechando su juventud y disfrutando, mientras ella misma gastaba los mejores años de su vida en una relación enfermiza. Pero la correspondencia abrió los ojos de Susana. La chica no es tan ingenua y simple. Lejos de ser una flor, sin escrúpulos, mendiga dinero y regalos a su esposo, se comporta de manera promiscua y descarada. En estas relaciones, la víctima es más bien Pedro, que cayó por la belleza y la juventud y soporta todos los caprichos de Aurora. Esa misma noche, cuando la familia se reunió para cenar, Susana tuvo una conversación seria con su esposo. «Últimamente no hemos tenido suficiente dinero», dijo la mujer, pasándole una ensalada a su marido. «Y se me ocurrió una idea». «¿Dinero? Sí, hemos estado ganando menos», coincidió Pedro. «La compañía está pasando por dificultades». «Sé tus dificultades», pensó Susana. Después de todo, ayer leyó un mensaje de Aurora, quien pedía a Pedro una gran suma para comprar un nuevo teléfono. «Bueno, ¿cuál es tu idea? ¿Por qué te has quedado en silencio?», recordó Pedro. «En general, hay una oferta en el banco, el primer automóvil. A las personas que registran un automóvil por primera vez, se les otorga un gran descuento en un préstamo de automóvil. ¿Por qué no transferimos nuestro Volkswagen a mi nombre? Nunca he sido dueña de un automóvil, así que cumplo con las condiciones de la oferta. Haremos todo como una transacción de compra-venta y obtendremos una gran suma. ¿Qué piensas?». «Es una excelente idea», apoyó su esposo. Le gustó el esquema que le propuso su esposa. Después de todo, Aurora se estaba volviendo más exigente día a día. Era difícil hacer malabarismos entre ella y la familia, pero así tendría en sus manos una suma decente. Gracias a esto, podrían esconder una cantidad de dinero para unas vacaciones de verano con Aurora de su salario. Sería un tiempo maravilloso en la playa, sin problemas, sin estrés, solo él y Aurora. Pronto, Susana se convirtió en la única propietaria del automóvil. Había obtenido su licencia hace mucho tiempo, pero después de aprobar el examen, nunca se había sentado al volante. Tenía miedo, no podía superarse a sí misma. Pedro la había apoyado en su decisión tímida. Dijo que si tenía tanto miedo, no había necesidad de forzarse. Después de todo, en la familia, él era el conductor experimentado, pero ahora Susana pensaba de manera diferente. Ella simplemente tiene que vencer esta fobia, ya que Pedro pronto no estará con ellos y el coche le pertenecerá después de que se separen. Sus colegas abogados le aconsejaron cómo formalizar la compra para que esta propiedad sea considerada solo suya y no adquirida conjuntamente. Por lo tanto, Susana tomó el teléfono y comenzó a buscar escuelas de conducción cercanas. Necesitaba tomar algunas lecciones de manejo para sentirse segura en la carretera. Aurora ya cumplió los 18 años. Recientemente terminó la escuela, pero no ingresó a la universidad este año y trabajó como asistente del entrenador de cheerleading en la escuela donde solía estudiar. La chica se sentía más madura que sus compañeras de edad. Simplemente todos maduran de manera diferente. Las amigas de Aurora constantemente pensaban y hablaban de tonterías, estudios universitarios, películas, libros, citas con chicos. Ella misma había estado soñando con relaciones serias durante mucho tiempo, aquellas en las que se sintiera como detrás de un muro de piedra, donde él cumpliría todos sus deseos y caprichos, donde la sorprendería y conquistaría constantemente. Ninguno de sus compañeros de edad estaba a la altura de ese príncipe, altos, flacos, llenos de acné y sin dinero propio, a menos que los padres le dieran a la pareja un par de miles de manera despreocupada para los gastos de bolsillo, lo que apenas alcanzaría para llevar a la chica al cine y a McDonald's. No, Aurora no quería esa felicidad. Ella sabía perfectamente su valor. La naturaleza no ha ofendido a la chica. Alta, delgada, de ojos azules, con cabello espeso, ligeramente ondulado,
de un hermoso tono de nuez y una piel impecablemente suave. A los 14 años, Aurora se dio cuenta de que incluso los hombres adultos volvían la cabeza hacia ella, por no mencionar a los niños de la escuela que la cubrían de atención. La chica entendía que era digna de un verdadero príncipe y vivía esperando ese encuentro. No solo esperaba, sino que también hacía todo lo posible para estar a la altura del hombre perfecto con el que tanto había soñado. Aurora iba al gimnasio, visitaba regularmente al cosmetólogo e incluso practicaba cheerleading para mantenerse en forma. Luego, se convirtió en asistente del entrenador. Los entrenamientos se llevaron a cabo en el gimnasio de su escuela natal. Una vez ella lo vio en el vestíbulo de la escuela, un hombre guapo y en forma, con zapatillas de marca y elegantes jeans, un reloj caro en la muñeca, un moderno teléfono en la mano y un llavero con las llaves de un automóvil junto a él en el banco. En él estaba el logotipo de Volkswagen. Junto con la multitud de otros padres, el hombre estaba esperando a alguien, probablemente a un niño de la sección de boxeo. Las clases de boxeo coincidían en el tiempo con las clases de porristas. Esa noche, el hombre no la miró, ni siquiera vio a la chica. Estaba ocupado con su teléfono, pero ella lo observó muy bien. No se parecía a los demás padres que había conocido. Era tan elegante, moderno y deportivo. Tenía una ligera barba en la mandíbula cuadrada y ojos agradables de color gris. Y una lamentable contradicción: un anillo de compromiso en su dedo anular. Aurora no se perdió ningún detalle de su atención. En casa, la chica pensó mucho en este hombre. Definitivamente la había cautivado. Quería conocerlo mejor. ¿Y si era el príncipe que había estado esperando durante tanto tiempo? Después de la siguiente práctica, Aurora entró al vestíbulo con un propósito definido: ver de nuevo al hombre que tanto le había gustado. Y él, de hecho, estaba aquí, esta vez sin su teléfono. La chica pasó junto a él y sintió su mirada interesada. Bueno, no es de extrañar. Hoy se había preparado para la reunión. Se había puesto unos pantalones ajustados y un top abierto. El cálido clima de septiembre permitió a Aurora mostrar todas las ventajas de su lujosa figura. Otros padres también se interesaron, pero esos seres grises con enormes barrigas no le interesaban. Todo era solo para él, que se destacaba favorablemente entre otros hombres, y sus esfuerzos no fueron en vano. Seguía a la chica con la mirada cuando pasaba. Desde entonces, después de cada entrenamiento, Aurora se encontraba con la mirada de su hombre favorito, pero él casi siempre apartaba la vista, ya sea porque estaba avergonzado o porque no quería avergonzarla. Ya estaban casi presentados, y la chica decidió que era hora de actuar. Aquella noche Aurora llevó una mochila llena de cosas: cosméticos, blocs de notas, bolígrafos, gafas de sol y demás. Al pasar por su príncipe, ella dejó caer la bolsa a propósito y las cosas se esparcieron por el suelo. La chica corrió a recogerlas. Por supuesto, el hombre se apresuró a ayudarla. Más tarde, Pedro diría que esta casualidad con la mochila fue lo mejor que le había pasado en la vida. Aurora solo sonreía en silencio. Nunca le contó su pequeña astucia. Fue entonces cuando se conocieron. Pedro tomó la iniciativa. El acercamiento previo de Aurora no fue en vano. La chica tuvo que mentir y decir que ya tenía 20 años. Luego, por supuesto, la verdad de que Aurora tenía 18 salió a la luz, pero ya era demasiado tarde. La relación había superado la etapa del cortejo con dulces y flores. ¿Y qué importaba? Solo agregó 2 años a su edad. Pedro la adoraba literalmente. Encontraba tiempo y dinero para cumplir cada deseo de su joven amante. Todo era como lo había soñado Aurora: restaurantes y viajes en un hermoso automóvil. Y solo un detalle oscurecía la felicidad de la chica. Pedro estaba casado, tenía esposa e hijos, y en consecuencia muchas responsabilidades con ellos. No podía acudir corriendo a su amante al primer llamado, por más que quisiera. El hombre tenía que esconderse.
Pedro buscaba tiempo para sus citas y no siempre era conveniente para Aurora. Cómo odiaba a esa Susana que siempre arruinaba sus planes. Solo cuando Aurora voló con Pedro a la gran ciudad, fueron verdaderamente libres y felices, sin ocultarse. Caminaban por todas partes de la ciudad, se besaban en la calle, paseaban abrazados. Él le dijo a su familia que estaba en un viaje de negocios, y la chica le explicó a sus padres su ausencia con la actuación de su equipo en una competencia. ¡Qué maravilloso momento fue! Porque si no fuera por Susana, esa vida se habría convertido en algo común. Aurora, por su parte, instigaba a Pedro a dejar a su familia. A menudo intentaba actuar de manera astuta y encubierta, pero a veces se desmoronaba, haciendo berrinches. Parecía que Pedro no estaba en contra de divorciarse de su esposa, pero vacilaba por los hijos. Aurora entendía que tarde o temprano ella ganaría, pero aún era demasiado pronto para celebrar la victoria. Luego, Susana terminó en el hospital, una crisis hipertensiva. Por supuesto, la esposa de Pedro era mayor, pero no tanto como para sufrir presión arterial alta. Seguramente notó que su esposo se estaba alejando y por eso lo estaba atrayendo. ¡Qué astuta! Y de hecho, Pedro, al quedarse solo con los niños, dejó de reunirse temporalmente con su amante. Le escribía mensajes de amor diciendo que la amaba y la extrañaba. Por las noches, después de acostar a los niños, la llamaba, pero durante este periodo no se encontraron ni una vez. Era ofensivo sentirse en segundo lugar después de la familia, y Aurora no tenía la intención de conformarse con eso. Cuando dieron de alta a Susana, Pedro corrió hacia ella esa misma noche con un ramo de flores y un lindo gato de peluche. Sabía que a la chica le encantaban ese tipo de juguetes. «Necesitamos hacer algo al respecto», dijo Aurora. «No quiero compartirte con ella». «No la estás compartiendo, créeme. Hemos vivido como vecinos durante mucho tiempo. Solo estamos criando a los niños juntos». «Entonces divórciate». «No puedo, todavía no puedo. Tenemos muchos problemas financieros pendientes. Una vez que los resolvamos, comenzará nuestra vida de ensueño». Aurora no profundizó en los detalles de los problemas financieros no resueltos de la familia. Personalmente, a ella le alcanzaba el dinero de Pedro. Le compró un nuevo teléfono genial y también prometió que volarían a Chipre este verano. Incluso la ayudó a obtener su pasaporte. La ira hacia Susana seguía aumentando. A Aurora le parecía que esta mujer estaba cargando a propósito a Pedro con trabajo para atarlo a ella y a su hogar. De lo contrario, ¿cómo explicar que sus reuniones se estaban volviendo cada vez más raras? Pedro decía que todo era por trabajo. Últimamente estaba tomando trabajos adicionales para no negarle nada a su princesa. Era un especialista muy inteligente y demandado. Por supuesto, este atributo no podía dejar de causar respeto y, sin embargo, todavía no era solo por el trabajo. Susana se estaba volviendo demasiado descarada. Ella misma no quería ocuparse de los niños, manipulaba a su esposo, se aprovechaba de su honradez y apego a su hijo e hija. Bueno, no importa. Aurora todavía le mostrará. Y la chica decidió actuar. Sabía dónde trabajaba Susana y un día la esperó justo en la puerta de la oficina. Susana pasó junto a ella y le echó una mirada de reojo. La esposa de Pedro no sabe acerca de su amante, no tiene idea de la existencia de alguien que la odia tanto. Aurora consideraba este hecho como una ventaja indiscutible. Sorprendería a su rival desprevenida, le haría daño y la sacaría de quicio. ¿Cuánto tiempo había soñado la chica con ese momento? «Espere», detuvo Aurora a Susana. «No me conoces, pero necesitamos hablar muy seriamente». «¿En serio?», encogió de hombros la mujer. Parecía imperturbable, pero eso cambiaría pronto. Su calma pronto se convertiría en pánico, tal vez incluso en lágrimas e histeria. «Vamos a ir al parque, tenemos que hablar». «¿Estás segura de que no te equivocaste?», preguntó Susana, mirando a Aurora como si fuera un completo desconocido. «Realmente no te conozco. ¿De qué vamos a hablar?
¿Qué tenemos en común? Te equivocas, tenemos algo en común, sonrió malvadamente Aurora. Pero vamos al parque, ¿de acuerdo? Bien, aceptó la mujer. Aurora no pudo evitar notar que la vieja bruja lucía bastante bien, cuidada, atractiva y delgada. El parque estaba vacío a esa hora. La chica fue directo al grano. Tu marido y yo nos amamos desde hace mucho tiempo. ¿En serio? Sorprendentemente Susana mantuvo la calma. Aurora no esperaba una reacción tan débil, lo que la desconcertó. ¿No te sorprende? En realidad no. Pedro siempre ha sido un mentiroso y un pusilánime. Incluso estoy contenta de deshacerme de él. Ya veo, de repente se dio cuenta Aurora. Esta es su táctica, desacreditar a tu marido para que no me interese. Eres muy astuta. ¡Qué tonterías! Susana suspiró cansada. Realmente has exagerado las cosas, niña. Para que no te hagas ilusiones, él es mío, ya eres vieja, su elección es obvia, ni siquiera pienses en salvar tu matrimonio. Aurora se estaba calentando cada vez más, mientras que Susana se mantenía tranquila e imperturbable. ¿Es ella un robot? Su marido está siendo llevado justo delante de ella y ella no muestra ninguna emoción. Es algo anormal. Es muy noble de tu parte advertirme sobre esto. Pedro no tuvo el coraje como siempre. Sabe que estás hablando conmigo ahora, continuó Susana. Aurora se quedó en silencio. Sabía que la iniciativa no le gustaría a Pedro. Él había prometido contarle todo a Susana cuando llegara el momento de resolver algunos asuntos importantes para su familia. No, él no sabe nada, admitió la chica. Planeaba tener esta conversación con él un poco más tarde. Y no pudiste resistir y viniste a expresar tu descontento conmigo, continuó Susana. ¿Crees que a mi marido le gustará esta iniciativa? Aurora sabía que no, por supuesto. Pedro se enfadaría. Pero, ¿cómo debería actuar ahora? ¿Ya no podía volver atrás? Sí, la chica no lamentaba su acción. Después de afirmar sus derechos sobre Pedro ante su esposa, se sintió notablemente aliviada. Te propongo este enfoque. Dejemos esta desagradable conversación como un secreto para Pedro por ahora. No tengo objeciones, estuvo de acuerdo Aurora. De hecho, estaba completamente de acuerdo. Pero, ¿por qué tanta misteriosidad por parte de Susana? Al contrario, esta situación era una oportunidad perfecta para jugar con el sentimiento de culpa de su marido y presentar a su amante como una agitadora e histérica. Bueno, eso está bien. Dejemos que todo siga como está. Por mi parte, prometo no interferir. Necesitamos resolver algunas cuestiones y presentar los documentos de divorcio. ¿Y qué están decidiendo todo el tiempo?, pensó Aurora mientras se quedaba sola en el parque. La conversación no fue como ella esperaba. No está claro si eso es bueno o no. Lo que está claro es que Susana es fría y no muestra emociones. Aurora hubiera arrancado todos sus cabellos si estuviera en su lugar. La chica incluso estaba lista para pelear. Tenía un bote de spray de pimienta en su bolso, pero no lo necesitó. Cuando salió al porche de la oficina esa noche, Susana la vio de inmediato. No fue difícil reconocer a la amante de su marido. La mujer había visto sus fotos muchas veces. La chica enviaba sus fotos en grandes cantidades a un teléfono móvil que se guardaba en el cajón del armario de ropa interior. Para Susana, se había convertido en un hábito revisarlo periódicamente. Había muchos momentos convenientes para hacerlo, cuando su marido estaba en el baño o dormido. Pero cuando salía de casa, Pedro siempre tomaba su teléfono secreto. Solo lo olvidó una vez, el día en que Susana regresó del hospital, cuando descubrió el dispositivo de comunicación. Y ahora, esta joven belleza, cuyas fotos en lencería de encaje se almacenaban en la galería del mismo teléfono, está parada aquí, frente a la oficina de Susana. Es poco probable que la chica esté aquí por casualidad. Fue muy difícil para Susana fingir que no sabía quién era Aurora.
Al pasar junto al amante de Pedro, solo le echó un vistazo, pero fue suficiente para evaluar todas las ventajas de la destructora de la familia. Aurora era naturalmente hermosa, piel fresca y brillante, enormes ojos azules, cabello brillante de un tono de nuez maravilloso que brillaba al sol. Susana casi entendió a su esposo. A cualquier hombre le resultaría difícil pasar por alto un regalo de la vida como ella. Como supuso la mujer, Aurora la llamó. Se alejaron para tener una conversación importante en el parque, donde la joven le arrojó un montón de acusaciones e insultos. Resulta que la chica estaba seriamente convencida de que Susana estaba haciendo todo lo posible para mantener a Pedro a su lado. Por lo tanto, según ella, las constantes solicitudes para cuidar a los niños, los asuntos urgentes inventados e incluso la hospitalización de la esposa del amante fueron completamente falsos. Una vez más, Susana se alegró de que, gracias a la casualidad de una llamada de su ex colega, supiera lo que estaba sucediendo. De lo contrario, la aparición de la joven belleza habría sido un verdadero shock para ella. Ahora, la mujer podía mantener la compostura y responder a la joven con calma y frialdad. Susana casi disfrutaba de lo que estaba sucediendo. Era agradable ver cómo la chica estaba abrumada por las emociones con las que no podía lidiar, mientras ella misma seguía siendo fuerte e imperturbable. Pero el encuentro traía consigo nuevos problemas. Pedro probablemente se enteraría de la conversación, y entonces ya no podría fingir ser una esposa que no sabía nada, lo cual era muy malo. Susana aún no estaba completamente preparada. No todos los asuntos estaban resueltos. Era demasiado pronto para revelarse. Por lo tanto, la mujer propuso a Aurora mantener su conversación en secreto, y la chica aceptó con alegría y alivio. Era evidente que la reacción de Pedro a la audaz iniciativa le preocupaba a ella también. Así que Susana estaba segura en el silencio de Aurora, pero su tiempo era limitado y tenía que actuar rápidamente. Susana notaba que Pedro pasaba cada vez más tiempo con Aurora. Bueno, eso era bueno. Ahora era mucho más fácil para ella cuando su marido estaba ausente, físicamente más fácil. Solo quedaba resolver el problema del apartamento. A Susana no le gustaría irse de su hogar, y los niños estaban bien aquí. Ella había puesto tanto corazón en este lugar, había elegido cortinas y papel tapiz, diseñado cada habitación, comprado detalles lindos que agregaban calidez. Aquí habían traído a ambos niños del hospital. ¿Y ahora qué? ¿Dar todo esto a Pedro y su amante o venderlo? Pero cuando se divorcien, Pedro necesitará una vivienda. ¿No tendrá que llevar a su amante a alguna parte? Su esposo era un adulto y entendía perfectamente cómo perdería ante Aurora si tuviera que enfrentar dificultades domésticas. Susana aún no sabía cómo dejar el apartamento para sí misma, y su mente trabajaba constantemente en esa dirección, buscando la solución correcta. Arturo, un médico del departamento de terapia, a veces le enviaba mensajes de texto, preguntaba cómo estaba, ofrecía ayuda, se interesaba por su salud, nada especial. Susana entendía que él estaba tanteando el terreno y le daba una oportunidad para demostrarle que lo necesitaba, esperando una señal. Y de hecho a Arturo le era necesario. Tan pronto como todo esto termine, Susana le llamará sin falta. Soñaba con reunirse, conversar fuera de las paredes del hospital. El hombre era un conversador interesante y sensible, ingenioso, inteligente y noble. Era agradable estar cerca de él, incluso sin hacer nada en particular. La atención de Arturo ayudaba a sobrellevar mejor la traición de su esposo. Incluso los mensajes llenos de odio de Pedro a Aurora se percibían con facilidad gracias al nuevo conocido. A Susana le gustaría conocer a este hombre más de cerca, pero ahora tenía asuntos más urgentes. No podía distraerse,
tenía que resolver el problema del apartamento y finalmente terminar todo esto y divorciarse. La solución llegó a Susana de manera inesperada. Escuchó un anuncio de radio por casualidad. Resulta que en su ciudad habían aparecido beneficios hipotecarios para personas mayores. Esto llevó a la mujer a pensar: se me ocurrió de nuevo una idea de cómo ganar dinero y se trata de una cantidad muy buena. ¿Qué has pensado? Los ojos de Pedro brillaron. Venderemos el apartamento de mi tía. Hay buenos beneficios para personas mayores ahora. Con el dinero que obtengamos podré comprar un coche y todavía sobrará mucho, mucho. El apartamento de tu tía. Pedro se sintió atraído por la oportunidad de ganar dinero sin hacer nada, pero claramente tenía dudas. No te preocupes, ella no nos defraudará. Mi tía es una persona confiable. Y luego, después de un año, transferirá el apartamento de nuevo a nosotros. ¿No es una gran idea? De acuerdo. Pedro estuvo de acuerdo después de una breve reflexión. Tenía un viaje de verano con Aurora por delante y quería hacer que el viaje fuera mágico para ella, por lo que el dinero extra definitivamente no le vendría mal. Y conocía perfectamente a la tía de su esposa, quien era realmente confiable. No había nada que temer. Cuando el apartamento quedó en manos de la tía, Susana presentó inmediatamente los documentos para el divorcio. Por supuesto, no le dijo nada a su esposo. En la solicitud, la mujer indicó el número de teléfono equivocado de Pedro, intercambiando 2 dígitos, para que los oficiales judiciales no llamaran a su esposo y no revelaran el secreto. Era demasiado pronto para que Pedro supiera de su acción. Susana entendió que tarde o temprano su esposo sería convocado a la corte, por lo que se tomó la tarea de revisar el buzón de correo todos los días. Destruía las cartas del tribunal dirigidas a Pedro. El proceso de divorcio continuaba y el hombre seguía sin saber nada, disfrutando de sus vacaciones en la playa con su joven amante. Y después del tiempo requerido, la pareja se divorció sin la presencia de Pedro y Susana finalmente estaba libre. Todo salió exactamente como ella había planeado. Decidió celebrar el evento tan esperado con Arturo y escribió un mensaje a él por primera vez. Él la llamó de inmediato. Fue agradable darse cuenta de que alguien apreciaba tanto a uno que respondía de inmediato, a pesar de estar muy ocupado. Susana y Arturo pasaron una noche maravillosa. Primero estuvieron en una cafetería, luego caminaron por el paseo marítimo. El hombre irradiaba tanta calidez y atención que la mujer se derritió por completo. Le encantó estar cerca de este hombre inteligente. Los ojos admirados y los elogios finos y elegantes de Arturo la halagaron mucho. La mujer ya había perdido la costumbre de sentirse deseada y amada. ¿Cuándo nos volveremos a ver?, preguntó Arturo cuando el paseo llegó a su fin. No lo sé. Por ahora tengo circunstancias especiales. Te contaré después. Todo es complicado, pero nunca querría separarme de ti. Al escuchar estas palabras, Arturo sonrió. Yo tampoco quiero dejarte ir, dijo el hombre, pero si estás ocupada, esperaré. ¿Podemos llamarnos al menos? Sí, es necesario, respondió Susana seriamente. Regresó a casa con un estado de ánimo elevado. Susana se sentía de nuevo una mujer hermosa y amada. ¿Cómo había extrañado esta sensación en su matrimonio con Pedro? Y el desinterés de él ya se había convertido en la norma. Hasta hace poco, Susana pensaba que así era como todos vivían en matrimonio. Pedro llegó a la puerta de la escuela. Siempre recogía a Aurora allí y a ella le gustaba sentarse en el asiento del pasajero del hermoso coche, mientras recibía miradas envidiosas. Pedro entendía que era un deseo algo vanidoso de la joven y por eso cedía ante ella. Él prefería estacionar en el patio vecino para no llamar la atención. Pedro ya no podía hacer nada al respecto, ya no podía imaginar su vida sin esta joven belleza. Junto a Aurora se sentía joven y valiente de nuevo. La diferencia de edad de casi 15 años
Por supuesto, era desconcertante, pero lo más importante es que estaban bien juntos. Él no sospechaba que aún era capaz de sentir y hacer tales cosas. Le gustaba hacer hazañas para Aurora. Pedro se esforzaba por inundar a su joven amante con costosos regalos con tal de recibir su brillante sonrisa a cambio. Hubo, por supuesto, desventajas en esa relación, muchas desventajas, para ser completamente honestos. Durante todo el año que han estado juntos, Pedro ha tenido que inventar excusas para su familia. Mentir y temer que todo salga a la luz no es una sensación agradable. Es imposible acostumbrarse a esto. Y ahora Aurora también se ha empezado a sentir herida. ¿Quiere más atención, más tiempo juntos? Pedro también lo quiere. La vida con su esposa se ha vuelto gris y monótona, pero estas emociones brillantes son como un momento divertido. El problema financiero también fue una preocupación. Pedro tuvo que tomar muchos trabajos extra para que su esposa no notara una reducción repentina en el presupuesto familiar. Después de todo, encontrarse con Aurora no es barato. Vale la pena, por supuesto, pero el hecho es que ahora necesita mucho más dinero, regalos, visitas a restaurantes y cafeterías, viajes y vacaciones. Todo esto requería una cantidad significativa de dinero. Fue bueno que Susana sugiriera las ideas del apartamento y del coche. Ahora tenía algo de dinero. Al menos por un tiempo, el hombre podía relajarse y respirar. Hoy vino a buscar a Aurora a la escuela por última vez. Hoy fue su último día como ayudante del entrenador. Tendrá que prepararse intensamente para ingresar a la universidad. Pedro estaba preocupado de que la chica ingresara a la universidad, cambiara su círculo social y, quién sabe, tal vez encontrara un nuevo amigo o incluso una nueva pareja, como algún estudiante o joven profesor. En la universidad, sin duda, tendría más opciones que ahora. Aurora es tan brillante, hermosa, simplemente deslumbrante. Por supuesto, tendría muchos admiradores. Pedro ya estaba celoso de ella de antemano. Y de repente, no puede ser. Pedro vio a una mujer acercándose a su auto. Desde lejos parecía su esposa. Pero, ¿qué hacía aquí? Susana debería estar en el trabajo, pero era ella. Susana sonreía ampliamente, incluso le saludó con la mano. Luego abrió la puerta del auto y se sentó en el asiento trasero. ¿Por qué precisamente en el asiento trasero? ¿Sorprendido?, preguntó su esposa. Bueno, sí, un poco, admitió Pedro. ¿Cómo llegaste aquí? Susana sonrió. Su esposo estaba claramente nervioso, y no es para menos. Después de todo, su ninfa aparecía en cualquier momento y correría hacia el auto con un paso ligero, como iba a explicarle todo a su esposa. Pero la mujer no tenía prisa por mostrar su conocimiento. Le interesaba ver cómo se iba a salir de esta situación. Fui a ver a Viola, ¿recuerdas, mi ex colega? Nos encontramos por trabajo. Salí y allí estaba nuestro coche. ¿Y tú? ¿Qué tal estás? Yo quedé con el entrenador Jorge. Finalmente encontré a un hombre. Necesito discutir algunos asuntos sobre el próximo año. ¡Qué interesante! ¿Por qué no me lo dijiste? Bueno, me envió un mensaje de texto hoy. Te lo habría contado esta noche. ¡Qué suerte tengo contigo!, sonrió Susana. Eres un marido maravilloso y un padre ejemplar. ¿No deberías ir a trabajar? Pedro estaba cada vez más nervioso. Déjame llevarte, ya que nos encontramos. Luego pasaré a ver al entrenador. No, tengo mucho tiempo libre. Resolvimos todo con Viola antes de lo planeado. Así que vayamos juntos a ver al entrenador, ¿de acuerdo? También quiero saber sobre los éxitos de nuestro hijo desde hace tiempo, y aquí está esta oportunidad. Susana observaba con placer a su esposo, quien ahora parecía una serpiente en una sartén. Su rostro estaba muy tenso. Su cerebro estaba tratando de generar una solución apresurada y buscando una salida. El tiempo estaba presionando. Para Susana, este fue el momento triunfal por el que había luchado durante mucho tiempo a través de la agonía y el dolor que una vez la llevaron al hospital.
Me acordé de repente, tengo que ir a trabajar, dijo Pedro. Finalmente, con una explicación poco convincente. Necesito ir rápido, te llevaré de camino. Ya había girado la llave del encendido, pero Susana lo detuvo. No hace falta ir a ninguna parte. Lo sé todo. ¿Qué sabes? Pedro volvió su pálido rostro hacia ella. Sobre tus aventuras fuera de casa. ¿Y desde cuándo? Más de 6 meses. ¿Por qué no dijiste nada? Al principio ni siquiera sabía por dónde empezar, y luego tuve otros planes. ¿Qué estuviste conspirando a mis espaldas? Pedro atacó. ¿También has buscado un amante para vengarte? Aún no somos amantes, pero sí hay alguien a quien le importo, confesó Susana pensando en Arturo. Me sorprende tu reacción. Además, intentas culparme a mí cuando el traidor eres tú. También eres en parte culpable, dijo Pedro, finalmente controlándose. Los niños, el trabajo, la vida cotidiana, la vida contigo se volvió gris y aburrida. Me sentía como un robot. Mientras que con ella la vida se llenó de colores brillantes, continuó Susana por su esposo. Lo entiendo. Claro, la culpa es solo mía. ¿Quién habría pensado que justificarías tu acción fea de esa manera? ¿Y ahora qué hacemos? Pronto lo sabrás. Ya he decidido todo por ambos. Eres rápida. Tuve una ventaja temporal. De hecho, hace mucho tiempo quería hacerte una pregunta. ¿Alguna vez te has puesto en el lugar de los padres de ella? Imagina que algo así hubiera sucedido con nuestra hija. ¿Te habría gustado que Carolina empezara a salir con un hombre casado? ¿Te habría alegrado? Susana volvió a golpear el punto débil de Pedro. Por supuesto, él había pensado en ello, que estaba robando los mejores años de una joven y que su padre probablemente querría hablar con él como un hombre si se enterara de todo. Pensó en ello, pero no podía hacer nada con sus sentimientos hacia la joven belleza. Ahora probablemente era el momento de pagar por los meses felices. Pedro se sentía culpable ante ella, pero al mismo tiempo se justificaba diciendo que todos tienen derecho a su felicidad personal. Y aquí ambos cónyuges notaron cómo Aurora salía volando por la puerta. «Por favor, no le digas nada malo», pidió Pedro. «Ella no es culpable, ella incluso de alguna manera es una víctima». «¿Víctima?», se burló Susana. «¿Estás completamente ciego? ¿No ves a tu flor con dientes afilados?». Mientras tanto, Aurora abrió la puerta del coche con un movimiento familiar y se acomodó en el asiento del pasajero. Todavía no había notado a Susana sentada detrás. La chica besó a Pedro sin prestar atención a su expresión pálida y preocupada. «Bueno, eso es todo. No volveré a este pobre lugar ni un segundo más. Comienza una nueva vida». «Felicitaciones», dijo Susana. Aurora se sobresaltó por la sorpresa y se volvió. Una mueca malvada deformó su hermoso rostro. «¿Qué haces aquí?», preguntó la chica. «Estoy sentada», respondió simplemente Susana. «De todos modos, todos están aquí. Podemos empezar». «Pedro, echa a esta bestia ahora mismo», gritó la chica. Pero el hombre parecía petrificado. Aprovechando el momento de silencio, Susana continuó. «Queridos enamorados, declaro honesta y abiertamente, no tengo intención de interponerme en su felicidad. Vivan felices para siempre. Ya no los molestaré más». «¿Quién lo dudaría?», gruñó Aurora. «Por supuesto, he ganado. La elección entre una joven belleza y una vieja bruja es obvia». Y ahora, sin prestar atención a los insultos, Susana llegó a la parte más interesante de su historia. «Y ahora pido que liberen el asiento de mi automóvil. Los paseos juntos, especialmente con este clima maravilloso, son tan románticos». «¿Qué está diciendo?», se indignó la chica. «Pedro, ¿por qué estás en silencio?». «Entonces, ¿a qué se debe todo esto?», dijo pensativamente el hombre. «Estas ideas de hacer dinero no fueron una coincidencia. ¿Ya lo sabías todo entonces?». «Exactamente». «Qué tonto soy», dijo Pedro. ¿El apartamento también es solo tuyo ahora?» «Mío y de nuestros hijos», corrigió Susana. «Ahora los criaré sola, así que todo es justo, creo yo».
Pedro, explícame de una vez qué significa todo esto, exigió Aurora. El hombre se quedó en silencio conmocionado. La comprensión de su situación llegaba gradualmente, pero Susana podía hablar y con gusto contó en pocas palabras sobre su amante. Bueno, eres una bestia, resumió la chica, y tú eres un tonto. La última declaración se refería a Pedro, que ni siquiera intentó protestar. Bueno, ahora salgan de mi auto, pidió Susana. Pedro, puedes venir por tus cosas esta noche. Intentaré tenerlas listas para entonces. No te dejaré divorciarte de mí ahora mismo. El hombre agarró su última oportunidad. Mientras el proceso se alarga, cambiaremos la propiedad del apartamento a propiedad conjunta y la dividiremos a la mitad. Eso será justo. Ambos contribuimos a ella. Oh, ¿olvidé contarte algo? Susana fingió sorpresa. De hecho, ya nos hemos divorciado. Para demostrar sus palabras, la pareja mostró un documento correspondiente a la pareja atónita. Así que, cariño, ahora es completamente tuyo. El paraíso en una choza, ¿verdad? Bueno, eso es todo. Salgan de mi auto. Tengo que irme. Pedro y Aurora no tenían otra opción que obedecer. No sabía que eras tan malvada, dijo Pedro a través de sus dientes lleno de ira. Igualmente, respondió Susana. La mujer se fue al trabajo en el Volkswagen favorito de su esposo. Él adoraba el auto, literalmente soplaba el polvo de él. Pero ahora tendría que ser peatón por un tiempo, y en general tenía graves problemas en su vida. Susana se imaginaba este momento de verdad con tanta frecuencia, pensando en sus respuestas y posibles respuestas de su esposo, saboreando los detalles, y finalmente todo sucedió. Se sentía fácil y tranquila en su alma. Susana se sentía como una ganadora, y luego el teléfono sonó de nuevo. El número de Arturo apareció en la pantalla. Esa llamada era justo lo que a Susana le faltaba para ser completamente feliz. Aurora estaba furiosa. Resulta que Pedro era un completo idiota. ¿Cómo pudo ser tan tonto? ¿Cómo permitió que su esposa lo manipulara tan fácilmente? Ahora el hombre parecía patético y perdido. No le inspiraba nada más que disgusto a Aurora. Incluso se sentía físicamente enferma. Sin embargo, eso estaba sucediendo cada vez más a menudo últimamente. Necesitaba revisar su estómago, y ahora, alejarse de Pedro, su esposa, lo había destrozado por completo. Ni siquiera se defendió con palabras. ¡Qué cobarde! ¿Cómo pudo enamorarse de esta insignificancia? Sin un hermoso automóvil y dinero, Pedro dejó de ser atractivo a los ojos de Aurora. La chica se dio la vuelta en silencio y se alejó. El hombre trató de detenerla. «¡Lárgate!», respondió la chica con dureza, apartando su mano. «Eres un completo fracaso. No intentes llamarme o perseguirme de alguna otra manera. Voy a decirle a mi padre. Él no te dejará en paz y de todos modos ahora tienes un montón de problemas. Resuélvelos tú mismo». Pedro se quedó solo en el estacionamiento. Se hundió impotente en la acera, abrazándose la cabeza con las manos. Hace poco el hombre estaba casi feliz. Familia, trabajo estable, hogar cómodo, una joven ninfa amante. Lo único que oscurecía su vida era la necesidad de esforzarse para darle atención tanto a su familia como a Aurora. Y ahora se quedó sin nada, como se dice. Pedro no podía entender lo que le causaba un dolor más grande: la frialdad calculadora de su esposa, que le quitó todo tan hábilmente, o la partida de Aurora, quien entendió que no habría más vida hermosa. Realmente amaba a esta brillante y joven chica y estaba dispuesto a hacer todo por ella. ¿Realmente no quería volver a verlo? ¿Realmente lo considera débil y cobarde? Pedro llamó a un taxi. Ahora irá a casa de su hermano, quien vive en su propio apartamento en las afueras de la ciudad. No lo rechazará y lo dejará pasar el rato hasta que las cosas mejoren. Por la noche tendrá que recoger sus cosas del departamento que ahora es ajeno. ¿Cómo pudo pasar esto? ¿Qué le espera ahora? ¿Cómo seguir adelante? Tantas preguntas y ninguna respuesta. Aurora estaba enojada, muy enojada y decepcionada.
Ella pensaba que Pedro era un hombre fuerte y seguro de sí mismo. Y aquí, justo delante de sus ojos, Susana literalmente aplastó a su marido. No dejó ni un lugar seco en él, y él ni siquiera se resistió. Por suerte, esto se descubrió ahora, antes de que su relación fuera demasiado lejos. Aunque tal vez ya lo hayan hecho, vagas dudas atormentan a Aurora. Náuseas, peso en el estómago, preferencias de sabor. Parece que no es un embarazo, aunque estos días llegaron según el calendario, así que es poco probable. Pero aún así, decidió ir al médico. ¿Quién sabe qué problemas puede haber? Estás embarazada y ya tienes aproximadamente 14 semanas, concluyó el médico. Aurora casi se cae de la camilla. ¿Cómo es posible? Pero ni siquiera se me retrasó el ciclo. Sucede, encogió de hombros el médico. El feto se está desarrollando bien. Incluso puedo decir el sexo. Ya se ve todo claramente. ¿Qué sexo? ¿Qué bebé? No lo voy a tener. Voy a interrumpir este embarazo. Pero ya es demasiado tarde, informó el médico. El plazo es grande. Solo se interrumpe por indicaciones. Pero el bebé está sano, así que pronto serás una madre feliz. Puedo hacerle una cita con un psicólogo. Él trabajará en su estado emocional. Aurora, al salir de la consulta, llamó de inmediato a Pedro y lo culpó de todo. «¡Arruinaste mi vida!», gritó en el teléfono. «¿Qué voy a hacer con la universidad? ¿Qué carrera? ¿Qué futuro? Todo por tu culpa». Pedro, por su parte, parecía haberse alegrado, lo que enfureció aún más a la chica y provocó una nueva ola de ira. Pero Aurora sabía que no podía manejar esto sola con su hijo, así que tendrá que volver a Pedro al menos por un tiempo. Así que terminaron viviendo en un apartamento alquilado. Pedro eligió un buen lugar cerca de la escuela, el jardín, la clínica para niños, todas las comodidades para una madre con un hijo. Aquí había excelentes áreas de juegos y centros de desarrollo. Pedro hablaba de todo esto como una gran suerte, pero Aurora no compartía su entusiasmo. La relación de la chica con sus padres se había estropeado por completo. Como se esperaba, no se alegraron de la noticia del embarazo de su hija. Además, tuvo que contarles sobre su romance con un hombre adulto. La madre se llevó las manos al corazón. El padre exigió que le dieran al canalla para despedazarlo. Aurora intentó calmarlos a todos, describiendo a Pedro desde su mejor lado. Habló de su amor mutuo y celestial. Todo para calmar a sus padres. Le convenía mucho. Aurora entendía que no podía criar al bebé sola, o Pedro o sus padres, pero los padres no eran buena opción. Simplemente desgastarían a su hija con hiperprotección y quejas. Sí, ayudarían con el bebé sin preguntas. No tendría que preocuparse por el dinero, pero tendría que escuchar conferencias diarias sobre su comportamiento frívolo y su destino arruinado, y soportar el control total de todas sus acciones. No, eso era imposible de soportar. Por otro lado, era mucho más fácil manipular a Pedro. Además, el hombre realmente estaba enamorado de ella. Él trataría de cumplir cada uno de sus deseos, como siempre lo había hecho. Con él, la vida sería más fácil y agradable, en la medida de lo posible en la situación actual. Poco a poco, Aurora logró reconciliar a sus padres con la idea de su yerno adulto. No, por supuesto que no lo aceptaron. La relación entre la madre y el padre con Pedro estaba muy tensa. Los padres seguían culpándolo por lo que había sucedido con su hija, a quien querían un destino completamente diferente. Pero al menos los padres dieron su aprobación para que vivieran juntos y parecían haberse calmado un poco. Al menos así era. El estado de Aurora dejaba mucho que desear. Tenía náuseas constantes, la piel estaba cubierta de granitos, siempre tenía hambre. Su figura, una vez delgada, comenzó a desaparecer en la zona de la cintura y las caderas. Además, los edemas atormentaban a la futura madre. Hace mucho tiempo que no cabía en sus hermosas prendas favoritas. Tuvieron que aumentar el guardarropa con nuevos vestidos y pantalones. En realidad, solo se vendían túnicas en tonos pastel en las tiendas presupuestarias para embarazadas. Pedro no podía pagar algo más decente en este momento. Su exmujer lo dejó literalmente sin nada.
pero el hombre se esforzó mucho, trabajó mucho, se movió mucho, y una noche, después de llegar de otro trabajo temporal, extendió un grueso fajo de grandes billetes ante Aurora con una sonrisa enigmática. ¿De dónde?, preguntó ella sorprendida. ¿Realmente ganaste tanto? No, respondió Pedro. Esto es lo que me dio Susana. Resulta que comenzó a ahorrar su salario cuando se enteró de nosotros, para ahorrar dinero y prepararse para irse. Y hoy hablamos con ella por teléfono sobre nuestros hijos y le dije que pronto nacerá su hermano. Ella retiró el dinero de su cuenta y me lo trajo. Pensó que sería justo. Después de todo, el apartamento y el automóvil todavía le pertenecen. ¿Justo?, exclamó Aurora indignada. Es justo que ella haya hecho todo esto a tus espaldas. Es justo que hayas gastado tu dinero en la familia y ella haya ahorrado su salario gracias a esto. ¿Acaso te inclinaste ante esta benefactora? Aurora, Susana podría no haber dado nada. Simplemente al enterarse del bebé, sintió pena por nosotros y sentir lástima, que se meta su lástima bien adentro. Este dinero es tuyo por derecho, al igual que parte del apartamento y el automóvil. ¡Cómo la odio! Dando un portazo, Aurora se encerró en la habitación. Necesitaban el dinero, eso era cierto, pero el comportamiento de Susana reavivó en la chica la ira que ya había disminuido. Odiaba a esta astuta y pensante mujer con toda su alma. Ella era la culpable de todas sus desventuras. Ahora vivía feliz en un apartamento espacioso, incluso había conseguido un amante. Aurora los había visto juntos alguna vez. No estaba mal ese tipo, se podía ver de inmediato, inteligente y próspero, y seguramente no era un perdedor como Pedro. Buena vida, cabra. Y ahora... Susana iba camino a casa desde el trabajo cuando recibió una llamada en su teléfono móvil con un número desconocido en la pantalla. Contestó pensando que era por trabajo. «Hola», se escuchó una voz masculina mayor al otro lado de la línea. «¿Podría decirme cuánto cuestan sus servicios?» «¿Mis servicios?», se sorprendió la mujer. «Pero yo no ofrezco ningún servicio». «Extraño, su número aparece en el anuncio», dijo el hombre. «Probablemente sea un error». Susana presionó el botón de colgar, pero inmediatamente su teléfono sonó de nuevo. Y otra vez, con un número desconocido, pero diferente esta vez. «¿Hay chicas jóvenes trabajando allí o qué?», se escuchó una voz ronca al otro lado de la línea. «¿Dónde allí?», preguntó Susana. «En el salón de masajes». «¿Qué?», dijo Susana sorprendida. «Eso», respondió el hombre. «Llamé por el anuncio. Sí, no te preocupes, soy un cliente real, no es una prueba ni nada, solo quería preguntar sobre el personal». «Te equivocaste», respondió Susana. Desde entonces, su teléfono no paraba de sonar con extrañas llamadas. A veces la confundían con una mujer de la noche, otras veces hablaban de vender estiércol de caballo o limpiar fosas sépticas de baños de verano. Todo esto continuó durante días y la sacaba de su eje. Lo peor era que Susana no podía simplemente cambiar su número de teléfono o no responder a las llamadas de desconocidos, ya que muchos de ellos eran por trabajo. Susana encontraba anuncios y cuentas en línea con sus datos. Los eliminaba, pero apenas ayudaba. Pronto aparecían nuevos. Por supuesto, Susana sabía quién estaba detrás de todo esto. Incluso llamó a Pedro para pedirle que calmara a la joven esposa Aurora, que había perdido la cabeza, pero él creía firmemente en la inocencia de Aurora. Él pensaba que alguna señora estaba detrás de todo esto, que tenía ojos puestos en Arturo. Susana también contactó a la policía, presentó una denuncia, pero el caso no avanzó. No había especialistas en la estación de policía que se encargaran de tales asuntos. Afortunadamente, Arturo vino en ayuda de Susana. Él contactó a un genio informático a través de sus contactos, quien fácilmente encontró la dirección IP del delincuente. Como se esperaba, el culpable resultó ser Aurora. Susana se volvió a la policía y esta vez fue recibida con alegría. Y no es para menos, ella misma les entregó el nombre del infractor en bandeja de plata. Otro caso resuelto, una gran victoria para el departamento.
Convocaron a Aurora ante el investigador, quien no intentó resistirse, ya que era inútil. Se le presentaron graves acusaciones y se le impuso una gran multa. Además, debía pagar una gran compensación moral a la víctima, un giro inesperado en el destino de Aurora. Susana logró otra victoria, volviéndola a humillar. Sin embargo, la ex esposa de Pedro noblemente renunció a la compensación, explicando que lo hacía por el bebé que estaba a punto de nacer. Pedro la agradeció con lágrimas en los ojos y Aurora se enfureció con su benefactora que ha ganado, y tan generosa, tan magnánima que fue. La ira de Aurora estaba a punto de explotar y Pedro fue víctima de sus reclamos, descargando su dolor por sus planes arruinados sobre él. Él la soportó pacientemente, lo que enfureció aún más a Aurora. ¡Qué condescendiente era él! Él justificaba los caprichos de su joven esposa con el embarazo. Cómo irritaba a la chica, y Susana la odiaba por completo. Y hasta su futuro hijo en su vientre, la futura madre, solo sentía negatividad. Aurora estaba indignada. En lugar de estudiar en la universidad y hacer nuevas amistades, en lugar de la divertida vida estudiantil que tanto había anhelado, le esperaban pañales, tareas domésticas y prácticamente una vida de pobreza, con su apariencia, planes y ambiciones. ¿Se arrepentía Pedro de haber dejado a su familia? Definitivamente sí. Al principio la vida a solas con Aurora parecía un cuento de hadas, incluso si estaban en un departamento alquilado. No importaba que tuvieran que empezar de nuevo, no era gran cosa. Por su joven y hermosa esposa, Pedro estaba dispuesto a mover montañas. La llamada de su amada esposa ese día lo llenó de alegría. Tendrían un hijo. ¡Qué felicidad que eso hubiera sucedido! De lo contrario, Aurora probablemente no habría vuelto con él, pero ahora tendrían una familia. La vida se estaba arreglando. La existencia de soltero en el departamento del hermano menor, donde constantemente estaban los amigos del joven dueño, no le gustaba mucho a Pedro. Durante sus años de matrimonio con Susana, se había acostumbrado a la comodidad del hogar, la limpieza y la tranquilidad. Y ahora todo eso estará de vuelta para él. Pedro encontró un maravilloso apartamento en una excelente zona. Por experiencia, sabía que sería conveniente para él y su hijo vivir en ese lugar. Pero Aurora no compartía su entusiasmo por cuestiones domésticas. Aurora y Pedro no tuvieron una boda propiamente dicha. En algún momento la chica soñaba con una gran celebración, un vestido lujoso, una multitud de invitados. Pero dadas las circunstancias, incluso ella entendía que no era muy apropiado en ese momento. Sus padres en general odiaban a Pedro y no se esforzaban mucho por ocultarlo. En el primer encuentro, su padre apenas se contenía para no arremeter contra él a puñetazos. Pedro y Aurora simplemente se casaron sin invitados ni ningún otro atributo de la boda tradicional. Sin embargo, el hombre le dio a su esposa un regalo, el último modelo de iPhone. Sus ojos brillaban de verdadera alegría, como solían hacerlo en aquellos tiempos en que comenzaban a salir juntos. Pedro pensó entonces que todo estaba funcionando. ¡Qué equivocado estaba! La chica se volvió nerviosa, irritable, resentida y exigente. Antes Aurora parecía ser para Pedro una flor delicada, una ninfa enamorada, entusiasta, compartiendo sus intereses y siendo capaz de ver lo bello en las cosas más comunes. Ahora Aurora se había convertido en una persona histérica que se enfurecía por cualquier cosa. Se quejaba por cualquier cosa, desde su toxicidad hasta su vecino que perforaba interminablemente justo encima de ellos. Pedro trató de explicar estas metamorfosis como resultado del estrés y la reorganización hormonal que ocurre en el cuerpo de las mujeres embarazadas, pero algo le decía que no era eso, o mejor dicho, no solo eso. El comportamiento de Aurora a veces lo asustaba. Se le ocurrió vengarse de Susana, y de una manera muy fea. Pedro no sospechaba nada y no creyó a su ex esposa cuando se acercó a él en busca de ayuda. Pero resultó que Aurora era realmente la perpetradora. El nuevo hombre de Susana la descubrió y Aurora incluso fue llevada a la estación de policía.
Pedro personalmente acompañó a su joven esposa allí y luego se ocupó del investigador que había llevado a su esposa embarazada a la histeria. Aurora causaba muchos problemas y Pedro inconscientemente la comparaba con Susana. Ella era completamente diferente. Nunca se quejaba por tonterías ni hacía escenas. Habían formado un equipo maravilloso, una vida estable, estabilidad y salidas en familia. Incluso no estaba enojado con su ex esposa por lo que había hecho con su propiedad. Él entendía, la mujer lo hizo por sus hijos. Pedro deseaba volver el tiempo atrás. Si tuviera la oportunidad, nunca cometería ese error fatal. Sí, definitivamente lamentaba cómo todo había resultado. Soportaba los caprichos de Aurora, trabajaba, esperaba el nacimiento de su hijo. ¿Qué más le quedaba por hacer? Susana sentía que todo iba como debía. El sufrimiento por su esposo quedaba en el pasado. ¿Para qué quería un hombre débil a su lado, capaz de traicionar? Que desde hace mucho tiempo ya tomaba sus cuidados y atención como algo dado, sin dar nada a cambio, no como padre. Pedro era casi perfecto, pero como esposo, como amante, como su otra mitad, probablemente nunca la amó. Susana solo se dio cuenta de esto ahora, cuando Arturo apareció en su vida. Como dicen, en contraste. Él resultó ser esa misma pared de piedra detrás de la cual es tan cómodo esconderse. Susana sintió que no importa lo que suceda, Arturo no la decepcionaría. Confiable, inteligente, seguro de sí mismo. Lo más importante, amoroso y valorándola. Arturo intentaba sorprender y asombrar a Susana cada día. Rápidamente encontró un lenguaje común con Jorge y Carolina. Incluso logró establecer una relación con Pedro como padre de los hijos de su amada mujer. Arturo les propuso vivir juntos en su mansión de campo que heredó de sus padres. Estos recientemente se mudaron a Australia con su hermana, que necesitaba ayuda con los niños. Susana pensó mucho en esta oferta y finalmente aceptó. Su hijo y su hija también estuvieron de acuerdo. Les encantaba visitar a Arturo. Ambos se enamoraron de la hermosa y espaciosa casa y el gran jardín con piscina, donde podían jugar tan divertidamente. Y cuando se dieron cuenta de que tenían la oportunidad de vivir allí, unieron fuerzas para convencer a su madre de dar este paso responsable. Al final, Susana cedió. No le prohibió a Pedro ver a los niños. Jorge y Carolina todavía lo amaban y él los amaba a ellos. En ese aspecto todo siguió igual. Al principio su hijo y su hija estaban muy decepcionados con la partida de su padre de la familia. Pero los niños rápidamente entendieron que él seguía siendo su papá, amoroso, cuidadoso y atento. Y por eso aceptaron la situación fácilmente. Además, tanto Pedro como Susana se comportaron de manera extremadamente cortés. No se pelearon ni se culparon. Ambos entendían que lo que había sucedido era un resultado lógico y justo. Susana vio cómo Pedro tenía problemas con Aurora, quien se comportaba como una histérica. Tomemos, por ejemplo, su patética tentativa de vengarse de Susana. Sí, la chica le hizo un gran daño a sus nervios en ese momento, pero al final solo se hizo más daño a sí misma. Susana vio en qué estado salió del departamento de policía. La mujer no le exigió una compensación moral. Aurora y Pedro ya tenían muchos problemas y el bebé nacería muy pronto. Y ese bebé, por cierto, es el hermano de Carolina y Jorge, y ciertamente no tiene la culpa de nada. Susana realmente lamentaba a Pedro y Aurora, pero por otro lado, la mujer estaba perfectamente consciente de que ambos eran responsables de lo que había sucedido. Por lo tanto, sus preocupaciones por ellos no la atormentaban especialmente. Tomaron su decisión, manejen las consecuencias. Al final, no pasó nada tan terrible. Todos están vivos y saludables. Trabajen, organicen sus vidas, críen al niño. Cada uno obtuvo lo que luchó. Por ejemplo, Susana siempre buscó estabilidad, independencia financiera, relaciones igualitarias, amor y respeto. Ahora lo tiene todo. Tiene a sus hijos y a su amado esposo a su lado.
Sí, Arturo puede que no sea el padre biológico, pero su relación con este hombre le dará mucho a Carolina y Jorge. Ya está haciendo eso. Los niños se han encariñado sinceramente con él y Arturo disfruta pasando tiempo con ellos. Ahora está insinuando a Susana que no le importaría tener un hijo juntos. El hombre no presiona ni insiste. Eso no está en su estilo. Susana aún no ha decidido con certeza. Tal vez sea demasiado pronto todavía. Así que hay muchos cambios en su vida, en la vida de los niños. Pero los pensamientos sobre el bebé, su bebé con Arturo, eran muy agradables y cálidos. La mujer sentía que después de todo se convertiría en una madre de muchos hijos, aunque antes no se veía a sí misma en ese papel, pero con Arturo nada es temible. El teléfono sonó. Era Arturo. Susana había notado que tan pronto como pensaba en él, el hombre se hacía presente. Era como si hubiera un vínculo invisible entre ellos. «Hola, mi amor», dijo una voz familiar al otro lado del teléfono, una voz que siempre hacía que Susana se sintiera cálida y tranquila. «¿Qué estás haciendo?» «Ah, nada, solo empacando cosas, preparándome para mudarme». «Finalmente te convencí, no puedo creerlo. Sueño con que llegue este momento». «Bueno, no queda mucho tiempo para esperar». «Estaba pensando, pronto tendrás vacaciones. Yo también las tendré. Los niños tendrán vacaciones. ¿Qué te parece si los 4 vamos a Australia juntos? Finalmente podrás conocer a los míos. Están ansiosos por conocerte y pasaremos un tiempo maravilloso juntos». La perspectiva que se abrió ante Susana la dejó sin aliento. Vivir durante todo un mes en la costa del océano, chapotear en las cálidas olas, escuchar el sonido del oleaje y respirar el fresco aire marino, con Arturo, la vida se convirtió en un cuento de hadas lleno de sorpresas y cosas agradables. La mujer entendía que todo esto lo había ganado honestamente. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.